Buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien. Tengo la bendición de poder compartir la palabra del Señor el día de hoy, en un día diferente, ¿cierto? Donde vivimos un proceso que como país es importante. Una de las cosas que tenemos que tener en y que nosotros como hijos del Señor tenemos una misión, que es seguir predicando la palabra del Señor, seguir predicando su evangelio. Así que yo le animo en este día a poder enfocarse y a todos a reenfocarnos en lo que realmente importa, que es el Señor. Este es el día que el Señor ha creado y es un día que Él ha creado para poder adorarle. Y vamos a ver el día de hoy algo que mencionó el hermano Moisés en la oración acerca de la seguridad que nos da la salvación. Y le invito a buscar en sus Biblias en Primera de Pedro. Pastor, durante en un tiempo más va a estar compartiendo estudios sobre Primera de Pedro. Y hoy vamos a ver en particular un aspecto bien importante de Primera de Pedro que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Así que le invito a buscar Primera de Pedro, el capítulo 1. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, le mencioné hace un momento el Evangelio, ¿qué se le viene a la mente? Cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación. Marcos 1.15 dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesucristo habla del Evangelio aún antes de que su sacrificio ocurriera. El Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de salvación, tiene que ver con lo que nosotros creemos acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero ante todo hay una palabra importante que el Evangelio nos dice que tiene que ver con la reconciliación. Nosotros somos reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo y es algo que nosotros debemos tener en claro. Cuando nosotros hablamos de las buenas noticias, hablamos de las buenas noticias acerca de la reconciliación con Dios. Hablamos de las buenas noticias acerca de la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Hablamos del Evangelio cuando Romanos 3:23 nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos fuera de la gloria de Dios. Eso es parte del Evangelio. Dios, el Dios santo, 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 sabía que el hombre no se podía acercar a él, que el hombre es pecador, todos son pecadores, no hay justo, ni aún uno, nos señala Romanos. Y el mismo Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es un aspecto muy importante acerca de las buenas noticias porque la reconciliación de Dios se puede producir solo a través de la sangre de Jesucristo. Juan 1.12 dice que a todos los que le recibieron, a los que recibieron el Evangelio, a los que recibieron su palabra y abrazaron esa cruz, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo le hago una pregunta, hermano, el día de hoy. ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Usted puede decir con confianza que es hijo de Dios? Hoy día vamos a ver este tema en particular que tiene que ver con la salvación da seguridad. La salvación da seguridad. Una de las cosas importantes para todo cristiano regenerado, convertido, es que tenemos salvación. Y esta salvación es una salvación de tres partes, una salvación en el pasado, donde Dios se acercó a nosotros y nosotros abrazamos la fe del Evangelio. Es una salvación presente, donde nosotros la preservamos mediante la sangre del Señor Jesucristo. Y es una salvación futura, donde nosotros vamos a completar esa salvación con la glorificación. En tanto, esa salvación debe producir en nosotros una seguridad. Y esa seguridad, hermanos, no la producen distintos acontecimientos políticos que podamos estar viviendo. Esa seguridad no la produce el dinero ni el trabajo, sino que esa seguridad de la salvación la produce Dios mismo en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, el apóstol Pedro está hablando a una iglesia perseguida, está hablando a los expatriados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, todo lo que vendría a ser la Turquía de ahora, y está hablando a una iglesia que estaba siendo perseguida en todo, que tenía un imperio que estaba sobre ellos, y el apóstol Pedro no les dice, pobrecitos, ustedes que lo están persiguiendo,
sino que por el contrario, Él los llama a buscar la salvación del Señor, y buscar es algo que nosotros vamos a ver en el futuro con la vida eterna, sino que la salvación empieza ahora, empieza cuando el Señor se acercó a su vida, nosotros nos da esa seguridad. Y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 a 9, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, por el poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea esto, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegra la fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar delante de nuestro Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, agradecemos la oportunidad que nos das de juntarnos en línea. Gracias por tu palabra, gracias por las actividades que pudimos hacer hoy, pero Señor, ahora queremos enfocarnos en lo que realmente importa, que es tu palabra, que es tu consejo. Señor, amonesta nuestro corazón, amonesta nuestra vida, nuestra mente, que podamos vivir una vida con fidelidad de acuerdo a tu palabra, que nuestro corazón pueda ser contrastado con tu evangelio y que podamos cambiar, no por nuestro propio esfuerzo, sino podamos centrarnos en Jesucristo, y eso nos lleve a un aprendizaje para gloria tuya. Señor, gracias por los hermanos que estamos conectados. Habla nuestras vidas y sé tú guiando todo lo que vayamos a hacer. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, vamos a ver que la salvación da seguridad como título, y el punto número 1 es que el llamamiento a la salvación es de Dios. El llamamiento a la salvación es de Dios. Y vamos a ver el versículo 3 y el versículo 4 de 1 de Pedro capítulo 1. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El versículo 3, hermanos, Pedro parte diciendo que el Señor es bendito. Un principio importante es que siempre la gloria es para el Señor. Cuando uno recuerda al Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús decía, santificado sea tu nombre. En este caso, Pedro está orando y está primero dándole la gloria al Señor. Es por eso que nosotros siempre, como modelo de vida y modelo de oración, siempre debemos darle la gloria a nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que hace en este momento es que está igualado. Nosotros somos benditos y somos benditos en Dios Padre y Dios Hijo en Jesucristo. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, la palabra ahí que según su gran misericordia nos hizo renacer, tiene que ver con una palabra volver a nacer o nacer de nuevo o regenerar. Es una palabra griega que es anagenao, que significa que no produzca por mi propia voluntad, sino que es un nacimiento que un ser o una entidad externa, en este caso Dios, produce en mí. Y si usted se puede dar cuenta en el versículo 3, ese nuevo nacimiento, esa regeneración, es con un propósito, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, los que han abrazado la fe del Evangelio, los que se han arrepentido de sus pecados, y somos benditos en el Señor.
Y también podríamos decir en contraposición a esto que el Señor es bendito independientemente de las pruebas a las cuales nosotros seamos sometidos. El contexto de Primera de Pedro tiene que ver con una iglesia que estaba siendo perseguida. Eh, y aún así, a pesar de las circunstancias, el Señor sigue siendo bendito. El Señor nos hace renacer, el Señor nos hace y nos regenera, nos da un nacimiento por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para una esperanza viva. Él nos hizo renacer para tener una esperanza. Y el llamado, hermanos, de este primer punto, del llamamiento a la salvación, debemos comprender primero que esa salvación tan grande no es una salvación mía, sino que es una salvación de Dios, y es una salvación de Dios que el cristiano le favorece para vida eterna, pero esa vida eterna nos debe dar una esperanza eterna. Hermanos, en este mundo, y especialmente en lo que estamos viviendo el día de hoy, vamos a ver el día de mañana, que muchas personas van a tener esperanza en otras cosas, esperanza que las cosas van a cambiar, esperanza, Señor, que sea así. Pero hermanos, ¿en quién tienes puesta tu esperanza? ¿Tu esperanza está puesta en el gobierno? ¿Tu esperanza está puesta en la política? ¿O tu esperanza está puesta en este Dios bendito que viene hablando el apóstol Pedro? Y el tener una esperanza va más allá, hermanos, de solamente saber que algo va a suceder, sino que cuando habla de que nos salvó para una esperanza viva, fíjense que no solamente habla de esperanza, sino que le agrega viva. Y esa esperanza viva es algo frecuente que debe permanecer en el cristiano. Hermanos, ¿tienen ustedes y tenemos nosotros una esperanza viva en nuestra vida? Porque podemos tener esperanza en diferentes cosas y a veces, no sé si le ha pasado en algún tipo de relación entre padre e hijo o entre esposo y esposa, que a veces uno espera algo del otro y como somos seres humanos que pecamos, el otro falla y nos desesperanzamos. Y debemos volver a construir relaciones y debemos volver a construir esa esperanza. En este caso, esta esperanza está asegurada porque viene de la salvación que el Señor nos da. La salvación, hermanos, debe producir en el cristiano una esperanza viva. Hermano, ¿tiene esperanza viva en su vida? ¿O es un cristiano desesperanzado? Porque no sería nada más triste que ver a un cristiano que no tiene esperanza. Nosotros somos llamados a predicar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de esperanza. El cristiano, hermano regenerado, tiene una esperanza viva en su vida. El fruto de un cristiano regenerado es vivir en la esperanza y nuestro deber debe ser llenarnos del Señor mediante su palabra y tener cada día esperanza de vida en el Señor. Los hermanos del primer siglo la estaban pasando mal, estaban siendo perseguidos, pero aún así el apóstol Pedro les dice, ustedes deben tener esperanza y deben bendecir el nombre del Señor, independientemente las cosas buenas o malas que estén sucediendo en la sociedad. Aunque tengan un gobierno tirano, aunque sean perseguidos, aunque muchos de ustedes estén muriendo, el nombre del Señor es bendito. Y hermanos, el Señor nos dice lo mismo el día de hoy. Independientemente de la situación que estemos viviendo, nuestra esperanza está en el Señor y esa esperanza es algo vivo. No es algo que sucedió en el pasado. A veces nos quedamos con el Cristo del pasado, pero Cristo está vivo. Él está presente y va a venir a buscar a su iglesia. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y tenemos una esperanza, dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Acá el apóstol Pedro nos dice que además de tener una esperanza viva, tenemos una herencia. Hermano, no sé quién de ustedes ha recibido una herencia, pero debe ser maravilloso recibir una herencia. Yo no he recibido nada todavía de mi familia y tampoco lo estoy buscando, porque le correspondería en primera instancia a mi hermano mayor. Pero no, hermano, son solo bromas. No sé quién de ustedes ha recibido una herencia, pero debe ser maravilloso recibir algo. Esta herencia, hermano, nos dice el apóstol
Pedro, que es una herencia incorruptible. La palabra herencia tiene que ver con una condición y posesiones futuras del creyente en el nuevo orden de cosas que serán introducidos cuando el Señor vuelva. Recordemos que cuando venga la segunda venida, Cristo va a venir con su iglesia y vamos a estar reinando con Él en el milenio. El Señor ahí va a venir a reinar porque hay un pacto davídico que Él tiene que cumplir. Cuando acá hablamos de herencia, hablamos de las cosas o las posesiones futuras que tenemos también en el Señor. No solo lo presente, que tenemos una seguridad de salvación, seguridad que Dios está en nosotros, sino que también vamos a tener una herencia con el Señor. Y estas posesiones futuras tienen que ver con el conocimiento del Señor. También tienen que ver con, y no lo vamos a profundizar ahora, con coronas y con cosas que vamos a presentar delante de nuestro Señor. Hermanos, esta esperanza, esta herencia que el Señor nos va a dar, tiene que ver con eso, con algo que va a suceder en el tiempo futuro. No debemos olvidar, hermanos, que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros en este planeta y que nosotros, nuestra ciudadanía es celestial, nuestro reino está en el cielo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esperanza, estamos hablando de algo vivo que tiene un efecto del pasado hacia el futuro. Y el apóstol Pedro dice que esa esperanza es incorruptible, y la palabra incorruptible quiere decir que no se corroe, y más bien él está hablando que no tiene en sí los gérmenes de la muerte. Hoy día cuando me llamó mucho la atención, yo creo que usted también, cuando fue a votar, que en todas partes nos echaban alcohol en las manos, ¿cierto?, para poder desinfectarnos. De hecho, yo le quería pasar la cédula de identidad a la persona que estaba encargada ahí de vocal de mesa y no me la quiso recibir. Tampoco me quiso pasar un lápiz, sino que me dijo, deje ahí la cédula y usted saque un lápiz. ¿Por qué? Porque nos podemos contagiar, ¿cierto? Porque estamos en un momento de pandemia. En este caso, cuando habla acá de que esta herencia es incorruptible, quiere decir que esta herencia es apartada, que no tiene ningún germen que la pueda contaminar. Y es así, hermano, la salvación que nosotros tenemos está asegurada. Y esa seguridad debe darnos a nuestra vida una seguridad de salvación, pero por sobre todas las cosas, nosotros podemos confiar en el Dios que nos da esa seguridad. El apóstol Pedro tenía bien claro este asunto y le dice a la iglesia que ustedes tienen una herencia en el cielo y que nadie se la puede quitar, nadie la puede contaminar porque es santa. Y también les dice que es incontaminada. Incontaminada quiere decir que no está manchada por el pecado, como los bienes terrenales, sino que no está susceptible de mancha alguna. Tiene que ver con lo que decía anteriormente, de que no tiene ningún germen, pero incontaminada significa que ni siquiera se podrá contaminar en un futuro cercano. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estos aspectos de seguridad, de salvación, estas certezas que nos da el Señor debe alentarnos, debe motivarnos a cada uno de nosotros a poder confiar en el Señor. Estamos viendo el punto número 1, que el llamamiento a la salvación es de Dios y Dios nos brinda ciertas seguridades y ciertas certezas para que nosotros podamos ir en esta carrera como cristiano. El apóstol Pablo le dice a la iglesia entonces que también esta herencia que tienen es inmarcesible, que no se puede marchitar, que es una parte, aún la parte más delicada de esta herencia, sigue sin poder marchitarse. Hermanos, no sé si te llama la atención esto. Nuestra seguridad, nuestra salvación, nuestra esperanza eterna, esta herencia que nosotros tenemos en el Señor está segura. Y esta seguridad, hermanos, no es como la seguridad que muchas veces damos nosotros, que somos seres que fallamos. Esta seguridad parte de un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Y si nos dice que algo está seguro en Él, nosotros debemos confiar plenamente en que Él va a protegernos y que Él nos va a dar seguridad. Hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos incluso en tiempos alegres, nosotros debemos tener esta esperanza viva en nuestra vida.
¿Estás teniendo esta esperanza en tu vida? Tú puedes decir, sí, tengo esperanza, pero esta esperanza es viva. Esta esperanza es confianza en el día a día. Y eso lo puedes contestar tú. Muchas veces podemos estar viviendo un cristianismo religioso, donde cumplimos ciertos ritos, pero realmente no es algo que vivamos. Este cristianismo, esta esperanza debe llevarte a algo vivo. Y también nos dice en el versículo 4 que esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible está reservada en el cielo para vosotros. Y esa palabra reservada es bien particular. Yo les quiero contar una pequeña anécdota. No sé si alguno de ustedes ha ido a comer alguna vez a un restaurante y le ha tocado reservar algo, reservar la mesa. Cuando uno llama, hay algunos restaurantes que te hacen llamar algunos días antes y te preguntan qué día va a ir, a qué hora va a ir y te reservan una mesa. Recuerdo que el primer año de matrimonio que nosotros cumplimos con Mari, yo no sabía muy bien qué podía hacer y dije, ya voy a juntar plata, voy a juntar dinero y vamos a ir a comer a un lugar bonito. Ya, entonces empecé a ver en Google lugares bonitos para comer, esa era la frase, ya, lugares bonitos para comer en Santiago que no sean tan caros. Y vi las opciones, no eran muy buenas y vi un restaurante, no sé si usted lo conoce, que es El Giratorio, que es un restaurante que está en Providencia. La particularidad de este restaurante es que mientras uno está ahí, está en un alto, ¿cierto? Va girando, ¿cierto? Y uno puede ver parte de Santiago, ahora está harto tapado por los edificios, pero puede ver parte de Santiago y cuando uno está comiendo está en un lugar y después 20 minutos está en otro lugar, porque el piso va girando. Y yo tuve que llamar unos días antes y reservar, ¿cierto? Y llamé justo creo que 2 o 3 días antes y quedaban un par de cupos para reservar. Entonces esa reserva a mí me dio la seguridad de que en el momento dado yo iba a ir junto con mi esposa y que iba a poder ocupar esa mesa. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con esto? Tiene mucho que ver, hermano, porque la palabra reservada significa literalmente reservada pura. Y cuando estamos hablando de que esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible está reservada, y quiere decir que está puramente reservada para la persona que la va a obtener. Es decir, hermano, tú y yo tenemos una seguridad de salvación que está reservada solamente para nosotros. Y esa reserva no tiene que ver con algo que yo haya hecho, sino que esa reserva viene de nuestro Señor. Él nos da la seguridad. Cuando nosotros hablamos que la salvación da seguridad y da muchas certezas de quién es nuestro Dios. Esta palabra reservada está en un pretérito perfecto que expresa un estado fijo y que es permanente durante el tiempo. Hermano, nosotros no vamos a perder esa reserva. Y eso nos debe dar una seguridad. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, cuando nosotros reconocemos y cambiamos una antigua manera de vivir, el Señor se revela en nuestra vida, nos ilumina a través del Espíritu Santo y nosotros abrazamos la fe del Evangelio, somos nuevas criaturas. Nosotros tenemos una salvación, una herencia pura, incontaminada, inmarcesible, reservada por nuestro Dios Todopoderoso en el cielo. Y eso debe darnos una esperanza viva. La herencia está en seguridad, sin riesgo, fuera del alcance de Satanás. Aunque nosotros, los herederos de esa reserva, estamos aún en medio de peligros. Con todo, hermanos, si nosotros somos creyentes genuinos, nosotros también, así como la herencia, somos guardados. Y esa palabra guardado es la misma que aparece en Juan capítulo 17. Le invito a buscar Juan 17, versículo 12. Juan 17, 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, hablando el Señor Jesús en su oración, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Es la misma palabra que usa el apóstol Pedro, la que utilizó el Señor Jesús cuando él ora por nosotros y nos dice que él nos guardó y guardó del mal.
Por lo tanto, hermanos, cuando estamos viendo esta seguridad de salvación, estos aspectos acerca de que el llamamiento a la salvación es de Dios, debe producir en nosotros una seguridad eterna. El sacrificio perfecto de Jesús nos da seguridad. La salvación otorgada por Dios nos ayuda a tener certezas en nuestra vida, y toda esta obra redentora es por gracia de Él y por medio de Él. Esta gracia redentora, hermanos, debe darnos una seguridad en nuestro diario vivir. Y hermano, yo finalizo esta primera parte preguntándote, ¿qué tipo de certeza y qué tipo de seguridad tienes en tu vida? ¿Tienes una seguridad viva? ¿Tienes una certeza viva? ¿O de repente flaqueas? Hermanos, todos nosotros flaqueamos. Hay momentos de debilidad, momentos donde caemos en la tentación, pero eso no tiene que ver y no cambia con quién es Dios. Dios es un Dios que nos da seguridad, Dios es un Dios que no cambia. Nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Por lo tanto, hermanos, como primer punto acerca de que la salvación da seguridad, debemos saber que el llamamiento a la salvación es de Dios. Como segundo punto, hermanos, aparte de que conocemos que el llamamiento a la salvación es de Dios, debemos comprender que el llamamiento a la salvación no solamente Dios nos da una vez eso, sino que es preservado por Dios. El llamamiento a la salvación es preservado por Dios. Hermano, no sé si usted se ha preguntado cómo ya van más de 2000 años y la iglesia del Señor sigue en pie. Es porque la iglesia del Señor ha sido preservada por Dios. Incluso en momentos de persecución en la Edad Media, cuando los cristianos eran perseguidos, incluso las Biblias o los manuscritos fueron quemados, el Señor preservó su palabra. Dice el versículo 5 al 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí está hablando acerca de que nosotros somos guardados. Esa palabra le va a llamar mucho la atención y la vamos a asociar con lo que estamos viviendo, porque esa palabra, sois guardados, quiere decir el apóstol Pedro la misma palabra que somos confinados. ¿Le suena la palabra somos confinados? Hemos tenido varios meses para comprobar esa palabra. Y esa palabra que somos guardados, es decir, somos confinados con guardia militar. Volviendo al ejemplo de lo que nos tocó vivir hoy día, me imagino que todos nos dimos cuenta, los que fuimos a votar, que en la entrada estaban los militares, ¿cierto? Y ellos resguardaban el lugar. Y en cada piso había diferentes personas y uno le podía preguntar ciertas cosas. Estaban resguardando el lugar. Esa palabra que somos guardados tiene que ver con eso. Somos guardados, confinados con guardia militar por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, usted y yo somos guardados por el poder de Dios. Le hago una pregunta. ¿Creemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso? ¿Lo creemos? ¿Lo vivimos? Hermanos, este mismo Dios todopoderoso es el Dios que nos guarda. Y mediante Él nuestra salvación es preservada. Y después de la parte A, en la parte B del versículo 5 dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando de estas tres partes que decía en un principio. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, vamos a alcanzar esa salvación completa. ¿Tenemos salvación? Sí, pero se manifiesta en tres partes. Salvación pasada, presente y futura. Y vamos a ir finalizando ya este mensaje con esta segunda parte. El apóstol Pedro me llama mucho la atención que en el versículo 6 en adelante les dice, en lo cual vosotros os alegráis. Hermanos, esta salvación producía en la iglesia primitiva gozo. Esta salvación, el saber que éramos guardados y que somos guardados y que el Señor tiene una herencia y que somos preservados por el poder de Dios, producía en la iglesia primitiva gozo. Y el apóstol Pedro les dice algo bien importante que nosotros debemos comprender.
Les dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es que es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, yo sé que algunos de ustedes están viviendo pruebas y es normal, hermano, es una señal del cristiano que el cristiano tenga pruebas. El apóstol Pedro no ora por ellos y les dice que deben les dice que deben soportar las pruebas, pero no ora para que el Señor aleje las pruebas, sino les dice que las pruebas son necesarias. Y hermanos, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor los grandes seres o los grandes personajes de la Biblia, todos fueron probados para probar su dependencia del Señor, para probar su carácter. El apóstol Pedro en el versículo 7 en adelante dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, la salvación nos da seguridad. Esa salvación, esas características o los aspectos de la salvación son dados por Dios, pero también son preservados por Dios. Y hermanos, yo quiero hacerles ver en este punto, según nos dice la palabra del Señor, que independientemente de la situación que nosotros estemos pasando, vamos a ser preservados por el Señor. Y esto no tiene que ver con tener vida o no tener vida, sino tiene que ver con el aspecto importante que es nuestra salvación y la seguridad de la salvación. Nosotros somos preservados con Él. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Sí, ellos estaban gozosos. Hermanos, ¿puedes decir en tu vida que tú tienes gozo en el Señor? ¿Puedes ver en tu vida que tú, independientemente de las situaciones que estés pasando, independientemente el área sentimental o que a veces estemos tristes, a veces estemos alegres, tenemos gozo del Señor por la salvación que Él nos tiene guardada? Hermanos, debemos considerar en nuestra vida que la salvación es dada por Dios y es guardada y preservada por el Señor. El cristiano va a sufrir padecimiento y es parte del andar cristiano. El saber, hermanos, estas convicciones que estamos viendo debe producir en nosotros gozo, alegría en nuestra vida y si es necesario vamos a padecer sufrimientos. ¿Cuál es el fin de nuestro gozo y alegría? Que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe, hermanos, es una certeza. Hebreos 11:1 nos dice que es una certeza. Hermanos, la salvación, la seguridad de salvación y que esta es de Dios y es preservada por Dios, también es una certeza en nuestra vida. Eso debe darnos gozo que en tiempos de dificultad y de aflicción, esa certeza va a permanecer no porque nosotros hagamos algo, sino porque el mismo Dios la preserva. Si nosotros no conocemos a Dios, ahí vamos a tener un problema. Cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia y sabemos que Él es fiel a su nombre y que Él cumple sus promesas, nosotros podemos tener esa certeza y seguridad que Él nos preserva inclusive en los tiempos de dificultad. Dice ahí, hermanos, que en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y yo te hago una pregunta. ¿Eres un hombre o una mujer de fe? ¿O nos falta? ¿Eres un hombre o una mujer de fe? ¿Qué debemos hacer si nos falta fe? Debemos pedir a nuestro Señor. Y yo te hago otra pregunta. ¿Esa fe se está fortaleciendo día a día? Y hermanos, debemos comprender que no es solamente una fe individual, sino que también nosotros tenemos una fe como iglesia porque somos un cuerpo. Debemos fortalecer nuestra fe. Y esa fe nosotros la fortalecemos mediante la oración, llenándonos del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20 dice, orando, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Cómo entonces podemos fortalecer nuestra fe? Orando, llenándonos del Señor,
siendo llenos de su espíritu, hablando entre nosotros, hermanos, himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Hermanos, ¿en tu familia pasa esto? ¿Podrías decir a tu esposo o a tu esposa que es lleno del Espíritu? Creo que es una pregunta que todos podríamos responder. Y también podríamos preguntarle a mi familia si ellos nos ven como llenos del Espíritu. Somos llamados, hermanos, a llenarnos del Espíritu. No es algo que son eventos que ocurren cada cierto tiempo, sino que es un imperativo que debe ser constante en nuestra vida. Obviamente, hermanos, va a ser difícil que lo vayamos logrando porque somos seres que estamos en un cuerpo de pecado, pero debemos ir hacia la meta, debemos confiar en el Señor Jesucristo. Hermanos, entonces la preservación de nuestra fe, la certeza que produce la salvación en nuestra vida, es obra de Dios y no de nosotros. Es algo que Dios produce en nosotros y no nosotros por nuestras propias fuerzas. Hermano, yo quiero animarte en este día domingo, ya finalizando este mensaje, haciéndote la pregunta. Entonces, ¿depende de mí? Hermano, no depende de nosotros, sino que depende de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La seguridad de salvación o la salvación nos da seguridad en que nuestro ser, nuestra vida, nuestra herencia es preservada por Dios y es generada por Dios. Eso debe dar convicciones en nuestra vida, sabiendo que nada de lo que yo haga va a llegar a la altura de lo que Dios demanda. Por eso, hermanos, hablamos acerca del Evangelio, de las buenas nuevas. Nosotros nos aferramos a lo que hizo el Señor Jesucristo, porque mediante Él nosotros podemos tener libre entrada ante el Padre, no mediante nuestros méritos. Y hermanos, si estamos viviendo una vida difícil, una vida compleja, en tribulación, como sé que muchos de ustedes la están viviendo, yo quiero animarte, hermano, a poder vivir una vida aferrado al Dios santo, 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 al Dios todopoderoso, quien preserva nuestra vida, quien preserva nuestra salvación y es el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por su palabra. Y que Él nos guíe y que Él nos anime, que en tiempos en los que estamos viviendo nosotros podamos saber que tenemos seguridad de salvación y que esa salvación nos da ciertas certezas de preservación de nuestra salvación, de nuestra herencia, pero también nos da la seguridad que Dios es un Dios que no cambia y que tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar delante de nuestro Dios. Bien, vamos a leer una pequeña porción de la palabra antes de pasar al tiempo de alabanza, que se encuentra en el Salmo 116. Salmo 116. Y vamos a ver solamente los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y si vemos en estas características que se mencionan solamente en esta porción, podemos ver lo maravilloso que es nuestro Dios, el cual está preocupado de nosotros, aún en el más mínimo detalle, el cual es clemente, el cual nos hace el bien, dice al final, porque Jehová te ha hecho bien. Y ese es nuestro Dios al que nosotros vamos a alabar, y lo vamos a hacer entonces con algunas alabanzas. Vamos a compartir ahora la letra, y así usted puede entonces acompañarnos desde su hogar alabando al Señor.
bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Nuestro Dios es el único digno y grande de alabar. Es más hermoso de lo que nosotros podemos imaginar y que podemos pensar. Y Él está ahí siempre, a una oración de distancia, y por medio de su palabra podemos conocerle. Y sabe, hermanos, nosotros debemos alabar a nuestro Dios, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea el momento en que nosotros estemos pasando, preocupación, prueba, angustia, o estemos quizás en tranquilidad, en paz. En cada momento nosotros debemos bendecir el nombre de nuestro Dios, y eso es lo que vamos a cantar a continuación. Y después también vamos a, junto con eso, vamos a cantar una alabanza que nos recuerda que debemos encomendar nuestros caminos al Señor, y Él es el que tiene el control, Él es el que hace. Bendito seas, Dios, en momentos de bendición, cuando nace en mí tu canción. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Dios, al estar en desolación, al sentir desesperación. Bendito seas, Dios. En tus grandes bendiciones te alabaré, y en la más oscura noche también diré: bendito sea el nombre de Dios, bendito seas, Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de mi Dios. Bendito seas, Dios, cuando veo brillar el sol, cuando hay paz todo alrededor. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Dios, el camino de gran dolor, aunque cueste cantarlo. Bendito seas, Dios.
con tus grandes bendiciones te alabaré. Y en la más oscura noche proclamaré, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de mi Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de mi Dios. Tú das, tú quitarás, tú das, tú quitarás. Escojo declarar, bendito seas Dios. Tú das, tú quitarás. Tú das, tú quitarás, escojo declarar, bendito seas Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de mi Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y él hará, y él hará, y él hará, y él hará. Guarda silencio ante Dios y espera en él. Guarda silencio ante Dios y espera en él. Y él hará, y él hará, y él